Hola, hola, nosotros somos la empresa Sabores del Sur. Nos dedicamos a la producción y comercialización de yerba mate. En esta ocasión estaremos exportando 3.000 unidades en paquetes de 1 kilo con destino a España-Madrid. Bien, el insumo a consumo, que serían los paquetes de cartón, tenemos un valor FOB de $6.000. Para eso tomamos en cuenta que necesitamos 6.000 unidades. El valor FOB es de $1. Valuados en pesos argentinos sería 7.800.000. Luego tenemos la parte de flete, que en pesos sería 845.000, en dólares 650. El CFR en pesos 8.645.000, en dólares 6.650. El CFR, que sería el 1%, nos da un valor de 66,50. La suma nos daría un valor de 8.731.450. En dólares nos daría 6.716,50. En el insumo temporal tenemos los envases de lata, que es el valor FOB de $45.000. Para eso tomamos en cuenta la cantidad de 15.000 a $3 cada uno. En pesos argentinos nos daría 58.500.000. Por otro lado tenemos la parte de flete, que nos da 845.000 en pesos argentinos, en dólares 650. El precio del CFR 59.345.000 y en dólares 45.650. A esto le sacamos el 1% del CFR, que nos da 456,50. Bien, luego la suma de todo esto nos dará un valor CIF de 59.938.450. En dólares 46.106,50. En la parte de insumo nacional tenemos a la yerba. La cantidad total es de 60.000. El precio unitario sería de 11.050, en dólares 8,50. Para esta cantidad tenemos en pesos argentinos 663 millones, en dólares 510.000 y necesarias por mes tenemos a 132, en pesos argentinos sería 1.458.600 y en dólares 1.122. Tomando en cuenta el tiempo estimado de un mes, tenemos los paquetes de cartón, que serían necesarios por mes, 3.000. Un precio de $1 nos queda $3.000. En los envases de lata necesarios por mes serían 3.000, en $3 nos queda 9.000. Luego tenemos la parte de yerba necesarias por mes, 30.000, en un precio de 8,50 nos queda 255.000. Vamos por la parte de producción y comercialización. Bien, para la producción tomemos en cuenta lo que serían los insumos a consumo, los insumos temporales, los insumos nacionales, la mano de obra, la administración del 20% y la estructura, que nos dio un total de 11.599.732,50, en dólares 8.922,87. Esto nos dio un coeficiente exponencial de 875,57. Comercialización, tenemos la administración del 80% y la estructura. Nos dio un costo total de comercialización de 110,99 mil. Y luego tenemos evaluados en dólares, 85,38. Nos dio un coeficiente exponencial de 4,27. Bien, para esto tomamos en cuenta que tuvimos una inversión inicial de 46.000. La utilidad de costo sería de 50% de producción. Para esto hicimos la cuenta de 1,5 para sacar la utilidad del 50%. Respecto a la inversión inicial, que nos da un total de $36.000, en un plazo de 24 meses nos daría un total a pagar de $1.500. Para el ejercicio después tendremos en cuenta el tipo de cambio, que es de 1.300. Tenemos el insumo temporal, que serían los envases de lata.
en una cantidad de 15.000 a un precio de $3, nos queda 45.000. Luego tenemos el flete por 650, el CFR por 45.650. A esto le sacamos el 1%, que sería 456,50. Y luego tenemos el CIF, que sería la suma, 46.106,50. Luego tenemos el insumo a consumo, que sería el paquete de cartón. Nos queda en cantidades 6.000 y a un precio de $1 nos queda 6.000. Flete por 650, CFR 6.650, el seguro 66,5 y la suma de todo esto nos da 6.716,50. Bien, sería entonces paquetes de yerba 1 kilo y la cantidad de exportar sería 3.000 kilos. Lo mismo con el paquete de cartón. Tenemos un paquete de cartón y nos quedaría 3.000. Luego tenemos la estructura de producción, que 3.000 unidades, el 70% nos queda 21,525. Luego tenemos la administración, que en unidades nos queda 60.000, que el 20% sería 19,4. Lo que es nuestra mano de obra, nosotros tenemos un espacio de galpón de 2 millones de pesos, en donde tenemos un espacio ocupado del 85%, y que si esos 2 millones de pesos lo pasamos a dólar, nosotros manejamos un tipo de cambio de 1.300, tendríamos un costo de $1.538,46. A este resultado lo vamos a multiplicar por el 85% del espacio ocupado y nos da el total de galpón de $1.307,69. Respecto a lo que es la mano de obra, nosotros tenemos 10 empleados. Cada uno de nuestros empleados tiene un sueldo de 980.000 pesos, en donde si nosotros multiplicamos el total de los sueldos por la cantidad de empleados, nosotros tendríamos que pagar un total de sueldos de 9.800.000 pesos. Pero nosotros a eso lo vamos a multiplicar por el 13,5, que es en referencia a los sueldos más aguinaldo y vacaciones, y lo vamos a dividir por 12, que hace referencia a los 12 meses del año, en donde a nosotros nos quedaría un costo de 11.025.000 pesos por mes para cubrir el total de los sueldos de todos nuestros empleados. Si lo pasamos a dólares, nos queda en 8.480,77, que es lo que nosotros tenemos que pagar por mes el total de nuestros empleados. Respecto a lo que es la administración, nosotros tenemos un costo mensual de 2.200.000 pesos. A eso también lo vamos a multiplicar por el 13,5 y lo vamos a dividir por los 12 meses, en donde en pesos argentinos a nosotros nos quedaría un costo de administración de 2.475.000 pesos. Pero si lo pasamos a dólar con nuestro tipo de cambio, nos queda que tenemos un costo en dólares de 1.903,85. Respecto a lo que es la comercialización y la logística, nosotros tenemos un costo mensual de 4.500.000, tenemos un espacio ocupado del 85%, en lo que a nosotros nos costaría de comercialización y logística en pesos de 3.825.000 pesos, y en dólares nos quedaría en un costo de 2.942,31 dólares. Lo que es nuestra mano de obra, nosotros tenemos nuestra comercialización y producción, nosotros tenemos una estructura de comercialización del 30% y una estructura de producción del 70%, en donde a nosotros, nuestra planta de producción nos cuesta 800.000 pesos mensual, que si lo pasamos a dólar con nuestro tipo de cambio de 1.300, nos sale 615,38 dólares mensual. Nosotros por mes tenemos una producción de 60.000 paquetes de yerba, en donde nos sale 615,38, pero como pretendemos exportar solamente 3.000 unidades, tenemos un costo de 30,77 dólares. Como nuestra estructura de comercialización es del 30%, nosotros a estos 30,77 dólares lo multiplicamos por los 30% y lo dividimos por 100,
en donde nuestro costo de estructura de comercialización del 30% es de $9,23. Respecto a nuestra estructura de producción, que es el 70%, como habíamos dicho anteriormente, nosotros solamente pretendemos exportar 3.000 unidades, nuestro costo es de $30,75. A este valor lo vamos a multiplicar por el 70% y dividirlo por 100. Entonces nos va a arrojar de que nuestro costo de estructura de producción del 70% es de $21,53 de forma mensual. Respecto a la administración, nosotros decidimos dividirlo un 20% de producción y un 80% en comercialización. A nosotros la administración nos cuesta 2.200.000 mensuales, en donde si lo pasamos a dólares con nuestro tipo de cambio de 1.300, nos sale $1.692,31 mensual. Nosotros este valor en dólar lo vamos a multiplicar por 13,5 y lo vamos a dividir por 12, hace referencia a la cantidad de meses. Y nos va a arrojar un resultado de $1.904. Nosotros por mes producimos 60.000 paquetes de yerba, en donde nos sale 1.903,85. Y las 3.000 unidades nos sale 95,19. Como nosotros habíamos dicho que el 20% es de producción, nosotros tenemos un costo de $19,4 de producción y 76,5 de comercialización, que hace referencia al 80%. Bueno, para los gastos operativos de la carga tenemos un tipo de cambio de 1.300 pesos, flete interno, seguro, la suma de ambos queda $450, gastos de consolidación que se hacen en el depósito fiscal, los honorarios del despachante y el embalaje. Sumamos todo eso y nos da un total de 1.603,85. Para lo que son los derechos de importación, tenemos la producción. El costo de producción es de 874,62, que esto lo sacamos de la pestaña de insumos que estuvieron explicando las chicas. Es esto que está acá. La comercialización, que también está en esta pestaña. Después hacemos la suma de estos dos ítems y nos da un total de 878,88. Hacemos la utilidad de eso, que es el 0,5. Y llegamos a un precio de venta de $1.318,33. Tenemos acá lo que es el flete interno, el seguro, que es lo que estuvimos explicando sobre los gastos operativos, el despachante, el embalaje. Sumamos todo eso, ahí está todo lo que se suma, y nos da un total de 2.383,71. Hacemos el derecho, que es del 0,5%, que lo tenemos acá, y nos da un total, llegamos al FOB con derechos, de 2.389,65. Y un FOB unitario, que es de 0,80 centavos de dólar, por las 3.000 cantidades de paquetes de yerba que es lo que vamos a exportar en este caso.